Hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que giran en torno a la liturgia de la palabra que hemos escuchado en este 30º domingo del tiempo ordinario, día que también coincide en nuestra iglesia con la jornada de oración por las misiones, con el Domund. Durante estos últimos domingos hemos estado escuchando el Evangelio de San Lucas y hemos estado escuchando cómo nos habla acerca de la oración. Y sobre todo los últimos domingos hemos estado escuchando algunas de las características que tiene que tener la oración que hace el verdadero discípulo de Cristo. Hace un par de semanas escuchábamos con la parábola del grano de mostaza cómo la oración se tiene que hacer con fe. La semana pasada, en la parábola del juez y de la viuda, escuchábamos cómo nuestra oración tiene que ser constante, tiene que ser una oración perseverante y tenemos que orar siempre sin desfallecer. Y el día de hoy, en este 30º domingo del tiempo ordinario, con la parábola del fariseo y del publicano, lo que el evangelista nos quiere invitar a reflexionar es cómo nuestra oración tiene que ser una oración humilde y sencilla. En la parábola se nos presentan dos personajes, el fariseo y el publicano. Y es claro cómo Jesús quiere poner de manera contrastante a estos dos personajes. Por un lado, el fariseo era el prototipo del hombre bueno, del hombre religioso cumplidor de la ley. Y por otro lado, el publicano era el prototipo del pecador público, de aquel que todos odiaban, que se consideraba como un traidor al pueblo. Aparte de estas contrastantes evidencias, pues también está como el fariseo estaba cercano al templo y erguido haciendo oración, mientras que el publicano estaba alejado y estaba con la cabeza hacia abajo porque no se atrevía a levantar la cabeza hacia Dios. Cuando nosotros escuchamos esta parábola, pudiéramos tener una reacción muy curiosa. Podemos experimentar una cierta aversión, un cierto odio, un cierto rechazo hacia la figura del fariseo, y por otro lado simpatizamos con este publicano que se reconoce pecador. Y fíjense la ironía, que terminamos nosotros pensando, gracias Dios porque no me has hecho como ese fariseo de la parábola. Y entonces nos convertimos, como diría Sor Juana Inés de la Cruz, en ocasión de lo mismo que estamos juzgando. Y nosotros con nuestras actitudes nos convertimos en fariseos de nuestra propia vida. Nosotros en cambio tenemos que acercarnos a esta parábola con una actitud autocrítica. Tenemos que ser muy sinceros y presentarnos delante de estos dos personajes y preguntarnos con cuál nos identificamos más, con cuál o a cuál nos parecemos más en nuestra vida. Si somos auténticos y sinceros en nuestra relación con Dios, nos daremos cuenta que muchas veces nos acercamos a Él como el fariseo. Nos acercamos sin ni siquiera saber cuánto lo necesitamos en nuestra vida. Nos acercamos y volteamos alrededor y le decimos a Dios, gracias porque soy mejor que los demás, porque en este encuentro con Dios soy mejor que aquellos hermanos que están más alejados de ti. Porque en nuestras vidas llegamos a pensar eso. Porque cuando nos acercamos a la celebración de la misa pensamos que somos mejores que todos aquellos que no se han podido acercar. Porque nosotros los católicos practicantes sentimos que estamos más cerca de Dios que aquellos hermanos que no se acercan a la misa. Quizá algunos de nuestros hermanos que no se acercan, en su corazón y en su momento de encuentro con Dios se reconocen pecadores y a lo mejor no son dignos de levantar la cabeza, no se sienten dignos de levantar la cabeza y de acercarse a Dios, y es por eso que ellos han estado alejados. Quizá en su oración ellos se reconocen pecadores y le piden perdón a Dios por cuanto han cometido y le piden para que Él se muestre con ellos misericordioso, que Él se muestre con ellos amoroso. Y quizá en ese encuentro ellos han salido justificados y nosotros en nuestra participación de los ritos de la iglesia, en nuestra participación de la misa dominical, no hemos sabido encontrarnos auténticamente con Dios. Hermanos, hoy pidámosle al Señor que nos conceda un corazón sencillo y humilde, que en nuestra oración y en nuestro deseo de encontrarnos con Dios seamos humildes para reconocernos, primero, pecadores delante de Dios, que nos reconozcamos necesitados de la misericordia de Dios y que no nos atrevamos a juzgar a los otros. Que cada quien se presente delante del Señor con un corazón contrito, con un corazón humillado, y que así el Señor se muestre y se manifieste misericordioso para con nosotros.
Acerquémonos a esta misa dominical, también teniendo muy presentes en nuestra oración a todos aquellos hermanos misioneros que han dejado su patria para poder ir a las tierras de misión, para poder propagar esta labor evangelizadora del reino de Dios. Pidamos por ello, colaboremos con nuestra colecta, pero también con nuestra oración, para que el Señor a ellos les conceda perseverar en esta labor tan importante de la evangelización, en esta labor tan importante que es el llevar a Dios a todos los hombres del mundo.